Evangelio de Marcos. Continuamos el capítulo 10 y vamos a estar viendo desde el versículo 32 al 52. Mientras hacíamos la cena y llegaban los cantos, recordaba algo que experimenté esta semana. Estaba haciendo una compra por producto del trabajo y ahora es costumbre en esta fecha, una fecha que le gusta a todo el mundo, que la mayoría de las personas celebran, ¿verdad? Es una fecha bien bonita, sobre todo aquí en Miami por el clima, ¿verdad? El clima empieza a bajar, ya no hay el mismo calor, todos empiezan a poner luces, las familias se reúnen para celebrar, incluso algunos le han cambiado el nombre y el sentido y le han puesto ahora Felices Fiestas para no tener que decir Feliz Navidad. Y estaba en lo que estaba haciendo la compra, la persona que estaba vendiendo le dice a esta otra persona, le dice, felices fiestas. Y esta persona le dice, no, feliz Navidad. ¿Tú sabes el significado de esta fecha? Y entonces esta mujer le dice, bueno, sí, estar con la familia. Y dice, no, el significado de esta fecha es el nacimiento de Jesucristo. Y me llamó la atención porque tiene algo que ver con lo que vamos a estar viendo hoy. Y es la importancia de que la iglesia, el pueblo de Cristo, entienda, conozca el verdadero significado del Evangelio de Jesucristo. Muchas veces oímos personas en las redes, en cristianos, amigos, que dicen ser cristianos, que dicen entender o conocer lo que es el Evangelio, pero cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta de que no tienen quizás con claridad, entienden con claridad lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer los primeros versículos, de los versículos del 32 al 34. Y dice la palabra de Dios, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, y los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Interesante, ¿verdad? Dice Marco, ahora se está refiriendo, mostrando una fecha muy similar a la fecha que estaba ocurriendo aquí. Era de costumbre que el pueblo judío peregrinara hacia Jerusalén. ¿Por qué lo hacían? Porque en Jerusalén estaba el templo de Dios. Y desde el Antiguo Testamento, la celebración de la Pascua, lo que vimos que la explicación que dio Huicho cuando tomaban la cena, era una celebración que el pueblo celebraba porque Dios lo había librado de la muerte. Dios había tenido misericordia de aquellos que habían creído y confiado en Él y habían teñido los dinteles de los marcos de la puerta con la sangre del Cordero, tal y como Dios había dicho. Y ahora también Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén. Dice que con Jesús también venían otras personas. La Reina Valera habla como que los discípulos estaban asombrados y también que tenían miedo, pero otras versiones traducen como que los discípulos estaban asombrados y las personas que los seguían temían. No especifica Marco cuál era el asombro de ellos o cuál era el temor de muchas de estas personas. Sabemos que Jesús ya estaba caía mal entre la sociedad alta religiosa de aquella época, entre los fariseos, entre los escribas, personas que deseaban acabar con él porque creían que era un impostor. Lo cierto es que Jesús, como dice aquí el pasaje, una vez más, volviendo a tomar aparte a sus discípulos, les revela, le declara lo que iba a acontecer. Ya ellos habían oído que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, que iba a ser maltratado, que resucitaría, pero lo que no le había dicho con exactitud era dónde iba a pasar. Y lo interesante cuando Marco empieza a narrar este evento, dice que Jesús iba delante de ellos como pastor que guía a sus ovejas y estaba guiándolos ¿hacia dónde? Como dice el profeta Isaías, como oveja que es llevada al matadero. Con paso firme, al ver el asombro y el temor de las personas que seguía, una vez más, porque lo había hecho otras veces, y recordamos, por ejemplo, en el capítulo 4 de Marcos, cuando él
le habla a la multitud de la parábola del buen sembrador, ¿verdad? Y después le explica en particular a sus discípulos el significado de esta palabra, lo que significaba a ellos aparte. De la misma manera lo hace ahora aquí, mostrándole, y cuando le cita todo lo que está pasando, quizás como muchos de ustedes, oyendo estas palabras, automáticamente nuestra mente ¿hacia dónde va? Hacia Isaías 53. Para los judíos que memorizaban las escrituras, era muy común que ellos pudieran recordar las palabras de Isaías. Aquí en este caso Jesús está diciendo el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, ¿verdad? Pero en su mente puede estar Isaías, la cita de Isaías que dice textualmente lo mismo que Jesús está citando aquí. Yo voy camino ahora a Jerusalén, donde voy a ser entregado a los sacerdotes, a los escribas, ¿verdad? Yo voy a ser condenado a muerte por ellos, pero como ellos estaban bajo el yugo romano, los judíos no podían entregar a muerte a los discípulos, por lo tanto, ¿qué hacen? Lo entregan a los romanos, que eran gentiles, a los cuales le condenan a muerte. Cada una de las cosas que Jesús está aquí, ya veremos en capítulos posteriores, cómo cada una de estas cosas se cumple al pie de la letra. Algunos creen de que el asombro de los discípulos era producto de todas las cosas que habían pasado, pero lo que vamos a ver ahora es que ellos no entendían con claridad cuál era lo que Jesús le estaba diciendo. No entendían con claridad que lo que Jesús le estaba diciendo era muy diferente a lo que ellos creían. Recordemos que los judíos esperaban de un Mesías, ¿qué cosa? Un libertador. Una persona que lo liberara del yugo, de la esclavitud del imperio romano, una persona que se iba a sentar en Israel, iba a reinar en Israel. Por lo tanto, acontece lo que ahora los discípulos, sobre todo Jacobo y Juan, dos de ellos que habían estado en la transfiguración y habían visto a Jesús en la transfiguración, a Moisés y a Elías, y le hacen una pregunta basada a la ignorancia de ellos. Leemos los versículos del 35, del 35, dice: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Interesante, ¿verdad? Jacobo y Juan le dicen, hacen como mis hijos muchas veces. Mis hijos cuando quieren un regalo, me dicen: papá, tengo que pedirte una cosa y tienes que decirme que sí, sin decirme lo que era. Y después me dicen: no, yo quiero tal cosa. No, no se puede. No, pero tienes que decirme que sí. No, no te puedo decir que sí porque no se puede hacer, ¿verdad? Ellos trataron de manipular también a Jesús diciéndole: tenemos una petición que hacerte. Aquí Jacobo y Juan estaban haciendo lo mismo que hizo el joven rico en el pasaje anterior, que se creía merecedor de que Jesús le concediera su petición. Ellos creían merecedores de pedir, quizás por acercamiento, quizás por haber sido uno de los discípulos de Jesús, o porque creían que había algún mérito en ellos, por lo cual Jesús tenía que concederle esa petición. Pero en su ignorancia, ellos piden el poder estar sentado en su gloria a la derecha o a la izquierda de Jesús. La visión que Jesús y la revelación que Jesús le está haciendo a ellos es muy diferente por la pregunta, por la petición que le hacen a Jesús a lo que ellos estaban pensando. Ellos tenían en mente a este Jesús reinando en Israel, habiendo apartado del imperio romano, y ellos diciendo: yo merezco. Y era costumbre en aquella época donde los gobernantes se sentaban a la derecha o a la izquierda en la mesa según el nivel jerárquico que tenían.
los influentes, los senadores, los generales se sentaban siempre hacia adelante, a la diestra del gobernante, y de ahí hacia atrás iban bajándose unos niveles. El hacer esto, imagínense, de pescadores y personas pobres, de poder tener autoridad, poder y ser admirable ante los hombres, poder de señorío, no es más que la influencia que el mundo había ejercido sobre ellos. Jesús le hace ver que lo que están pidiendo es algo muy descabellado, porque para tener parte en la gloria de Dios hay que sufrir. Para poder ser parte en la gloria de Dios tienes que identificarte con el sufrimiento de Jesucristo. Por eso Jesús le dice, ¿ustedes van a beber de la copa con la que yo bebo? ¿Ustedes van a ser bautizados con ese bautizo? Y al ellos confirmar que sí, una vez más estaban demostrando que no tenían idea de lo que estaba diciendo. Si miramos en los versículos anteriores, cuando Jesús subía hacia Jerusalén con ellos delante y citando lo que le iba a pasar en Jerusalén, la costumbre de los judíos cuando iban allá arriba, ellos siempre llevaban ¿qué cosa? Una ofrenda y iban a alabar a Dios pidiéndole perdón. ¿Por qué? Por sus pecados. Y esta ofrenda era un símbolo de redención producto de los pecados de ellos de todo el año. ¿Por qué ellos iban al templo? Porque era el lugar donde Dios estaba. Recordemos en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el templo, el lugar donde permanecía Dios. Dios estaba separado de ellos por el pecado. Por eso es que ellos tenían que peregrinar a este templo para dar esa alabanza a Dios y para ofrecer sacrificio por sus pecados. Jesús le estaba haciendo ver que Él era el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, el cordero que iba a ser derramado producto de sus pecados, y para que ellos tuvieran parte y para que esa relación se uniera y para que ellos pudieran sentarse y tener ese mérito, entonces era necesario que ellos padecieran con Cristo. La copa y el bautismo del sufrimiento que Jesús está hablando ahí es lo mismo que Jesús hace cuando oraba al Padre en el huerto de Getsemaní y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la ignorancia de ellos le estaba diciendo de cierta manera, en un sentido muy figurado, que ellos querían ser crucificados con Cristo, uno a la derecha y otro a la izquierda, como lo era el ladrón de la cruz en Cristo. Por eso Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Nadie en su sentido común, en su razonamiento, le pide a Dios que le traiga tribulación o sufrimiento. Pero para poder ser parte y tener parte en la gloria de Dios, en esa gloria que es la cruz, que el mismo Dios se vino a ser forma de hombre, el mismo Dios se vino a ser servidor de muchos para darle vida eterna a esos muchos, también le estaba diciendo a ellos ahora, ciertamente de la copa que yo bebo, beberé. Ciertamente de la misma manera en que yo voy a sufrir, ustedes van a sufrir. Jacob fue el primer mártir que muere por Herodes ahí en Jerusalén, y Juan fue el último que, según los relatos de la historia, dice que algunos dicen que fue decapitado, otros dicen que murió de forma natural. Pero cuando miramos a la historia, todas estas personas, estos mismos discípulos que también se creían merecedores de una posición allá en la gloria, en el reino de Dios, aquellos que se pusieron bravos, y Jesús tiene que aclararle y decirle, miren, mi reino no es como ustedes han visto en este mundo. Este mundo es un reino que está basado producto del pecado, donde el ego, el narcisismo y el orgullo personal imparte y predomina en la vida de cada uno de ustedes. Pero mi reino, el mayor, ¿qué hizo? Y se pone a Jesús como ejemplo. El mayor se hizo siervo para poder traerle vidas a ustedes, para poder reconciliar al hombre pecador con Dios. Es lo que Jesús le trataba de hacer a ver ahora ahí a sus discípulos cuando le explica y le dice, Jesús, aquel que algunos creen que era un profeta, y la Biblia dice que era el mismo Dios encarnado del hombre, este Jesús que siendo Dios, siendo sin pecado, por amor, por gracia, vino a tomar el lugar de la cruz que ellos sin querer, no estoy diciendo que ellos querían ir a la cruz, sino que estaban pidiendo un sufrimiento que no le era parte, y aún el martirio de todos estos discípulos, que si miramos a la historia vemos que muchos fueron crucificados, como Pedro, crucificados de cabeza, otros fueron despellejados vivos, otros fueron quemados, otros fueron apedreados, y todas estas personas bebieron de la misma copa de Jesús. ¿Por qué? Por predicar este evangelio de gracia.
Un evangelio que trae, que como dice la palabra, buenas nuevas, es un evangelio que ha sido dado de Dios por amor para personas, para hombres como nosotros, que no merecemos tal amor. Por eso Jesús le dice, si ustedes quieren ser grandes en mi reino, tienen que ser un servidor. Porque así como el mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por eso dice la palabra que, versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho, mas hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué queréis que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es por eso que Marco trae esta historia aquí, una historia que aparentemente no tiene nada que ver, pero que está muy relacionada con lo que Jesús le estaba mostrando o revelando a sus discípulos. Si miramos los primeros pasajes, ¿qué es lo que Jacobo y Juan pidieron? Que Jesús les respondiera una petición que ellos tenían. Este hombre, hombre ciego de visión, un hombre que al oír que por ahí pasaba Jesús de Nazaret, un hombre que las multitudes le decían que se callara por su condición, las personas ciegas, enfermas eran despreciadas en esta sociedad. Lo interesante son las palabras de este hombre. Este hombre a gran voz se decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un hombre que no podía ver, podía entender con claridad que este Jesús era el Mesías prometido. Era aquel al cual Dios le había prometido a David que era el rey que reinaría para siempre. Era aquel que podía entender las palabras de Isaías que decía, cuando venga el Mesías, los ciegos podrán ver, los cojos podrán andar. Y por lo tanto este hombre decía, Jesús, hijo de David, Jesús, el Mesías prometido. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Ten compasión de mí y devuélveme la vista. Esto es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, Dios quiere que entendamos que nosotros necesitamos cosas materiales, que nosotros no necesitamos nada de este mundo para enseñorearnos, para hacernos grandes como muchos de nosotros queremos, porque es nuestra naturaleza de pecado, sino quiere que entendamos que el Evangelio de Jesucristo es un acto de gracia, es un regalo no merecido porque el justo se hizo por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz para darnos una vida, un perdón y una misericordia que nosotros no merecemos. La actitud de nosotros como pecadores es la actitud de aquellas personas que martirizaron a estos discípulos tiempos posteriores. Aquellos que los crucificaron por predicar el Evangelio de Jesucristo, aquellos que desollaron, aquellos que pusieron el Coliseo como forma de burla, es lo que hace el pecado contra el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Es esta buena nueva. Es que Dios nos amó y de tal manera lo ha hecho que Él mismo se ha dado en sacrificio por nosotros. El bautismo y la copa de sufrimiento, de dolor que Jesús habla aquí, no es más que la ira de Dios sobre Él. Jesús estaba siendo un intermediario entre la ira de Dios y su pueblo. Por lo tanto, Jesús quiere que nosotros como iglesias entendamos que el Evangelio de Jesucristo es un acto de gracia, no porque es una palabra bonita o porque es un regalo que debemos merecer, sino que es aquello que nosotros sin merecerlo, porque nosotros merecemos la ira de Dios, Él nos ha dado gratuitamente porque nos ama. Este hombre que estaba ciego de visión podía ver con claridad quién era Jesús. Sus discípulos, que habían sido testigos de todos sus milagros, sus discípulos que habían visto a Jesús callar tormenta, a Jesús sanar enfermos, a Jesús resucitar personas, en su visión no era el Mesías que ellos estaban esperando.
En su visión no era el Mesías que el mismo Jesús le estaba revelando una y otra vez. Cuando comparamos con la visión del otro ciego en capítulos anteriores, vemos a un ciego que recobró la vista, ¿por qué? Por dos partes, ¿recuerdan? Cuando Jesús lo va a sanarle en un lodo y después veía borroso y después ve con claridad, es lo mismo que Jesús le está mostrando y es lo que pasa con la vida de estos discípulos. Eran seguidores de él, habían reconocido que era el Mesías, pero no habían entendido a cabalidad cuál era el rol de este Mesías. Cuando tomamos la cena del Señor, como hicimos hoy mismo, es un acto de entender lo que es el Evangelio con claridad. Es que nosotros, mereciendo la ira de Dios, por gracia, por misericordia, Dios nos ha perdonado nuestros pecados por la obra de Cristo, por la fe que tenemos en Él, y nos ha dado entonces ahora entrada directamente para que donde quiera que estés, sin necesidad de peregrinar, poder adorarle y ser hechos hijos de Dios. Es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. El Evangelio de Jesucristo no es más que el acto de bondad, de misericordia de Dios para que podamos entender y ver con claridad las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Es interesante que los discípulos que podían ver, que podían palpar, que podían tocar, no entendían. Pero este hombre que era ciego, despreciado, con claridad podía decir, Hijo de Dios, Jesús, ten misericordia de mí. El no entender el Evangelio con claridad es lo que pasa muchas veces con aquellas personas que empiezan a predicar un Evangelio que es muy diferente al Evangelio de Jesucristo. Son aquellas personas que usan un púlpito para enriquecerse hablando de un Evangelio de prosperidad. Son aquellas personas que dicen que ser parte de Cristo es una vida de tranquilidad, de paz. Son aquellas personas que dicen yo voy a la iglesia porque ahí yo siento paz, porque ahí yo me siento bien. Nada de esto es el Evangelio de Jesucristo. Por causa del amor de Cristo, por causa de predicar estas buenas noticias, sus discípulos padecieron hasta la muerte. Incluso describen algunos historiadores de la época que mientras ellos eran martirizados, dice que aún ahí, en medio del dolor, ellos seguían anunciando este Evangelio, que es un Evangelio de vida y de misericordia. Hermanos, es un reto para toda la iglesia, para poder exponer este Evangelio, que entendamos con claridad lo que nos ha sido revelado. Que entendamos con claridad que nosotros no merecemos nada de Dios, ni la vida eterna, ni la misericordia, ni siquiera que Dios responda una de nuestras oraciones. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan, pero tan abundante, que por su misericordia Dios nos ha hecho hijos. Por su misericordia Dios nos ha dado el privilegio de que, no solamente de ser sus hijos y de ser salvados para la vida eterna, sino de proclamar estas buenas nuevas a aquellos que todavía están ciegos y no entienden el verdadero Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga.